Pero nos ponemos más exigentes. Nos ponemos más exigentes y pensamos que inclusión educativa también quiere decir que aunque la formación sea compartida, esa formación no puede arrasar, no puede pasar por arriba de las singularidades y de la cultura local. Digamos, no es que en nombre de la cultura común arrasaremos con la cultura local. Eso ha hecho la escuela mucho tiempo, pero hace tiempo que venimos discutiendo justamente los enfoques más atentos a la particularidad de las diferentes culturas locales que los humanos hemos sido capaces de desarrollar. Denunciamos esta forma de actuación escolar que arrasa con las singularidades, que arrasa con la cultura local. Tampoco aceptamos que la formación compartida codifique como única cultura autorizada la de sectores específicos de la población, la que dice, esta es la única literatura válida, esta es la única música válida, estos son los únicos procedimientos matemáticos válidos. Tampoco estamos de acuerdo ya con esa visión, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, sepamos cómo hacerlo, etc. Más bien, por el contrario, nosotros tendemos a pensar, un concepto amplio de inclusión educativa tiende a pensar que la formación compartida tiene que promover en todos una comprensión de la cultura y de los intereses de los otros. Tiene que favorecer eso, no la imposición de la cultura de un sector, sino la comprensión recíproca de la cultura y de los intereses de los otros. En todo caso, a partir de eso se podrá construir otra cosa que sea el común. Pero quizás algunos de ustedes han leído un artículo que yo titulé Lo mismo no es lo común. Con ese artículo, lo mismo no es lo común, yo justamente quería decir esto. Se puede estar aprendiendo lo mismo y no estar aprendiendo lo común. A ver, si yo soy un niño mapuche y estoy aprendiendo descubrimiento de América, estoy aprendiendo lo mismo que un chico de, no sé, Córdoba. No estoy aprendiendo lo común. Hay algo de la formulación de ese saber, descubrimiento de América, conquista del desierto, y podríamos seguir. Hay algo de la formulación de ese saber que no promueve, más bien por el contrario, vulnera la posibilidad de comprender la cultura del otro, los intereses del otro, la situación del otro, etc. Un cuarto significado que le ponemos a la inclusión educativa tiene que ver con que no se produzcan condicionamientos, con que la escuela no produzca condicionamientos sobre lo que los sujetos podrán seguir estudiando una vez que hayan finalizado un determinado nivel educativo. Y esto es, aunque parezca mentira, bastante reciente. Por ejemplo, en la escuela secundaria es algo relativamente reciente. Durante muchísimo tiempo el nivel secundario se estructuró en nuestro país y en muchísimos otros países. El caso paradigmático en ese sentido ha sido el de Francia, y por eso la sociología y la educación francesa nos legó conceptos como la reproducción, ¿sí? Mostrando justamente cómo el funcionamiento del sistema escolar lo que hacía era segmentar de tal modo los recorridos posibles que si vos habías entrado en un cierto circuito de escolarización, después estaba totalmente condicionado lo que ibas a poder seguir haciendo después. Nosotros hoy discutimos esto, discutimos la posibilidad de que la educación que brinda la escuela termine restringiendo las posibilidades de la gente de seguir estudiando cualquier cosa después que se le ocurra estudiar. Claro, formalmente esa restricción la hemos levantado. Formalmente esa restricción la hemos levantado. Realmente deberíamos discutirlo. O sea, deberíamos discutir si la formación que nosotros brindamos en nuestras escuelas efectivamente no produce condicionamientos sobre lo que los chicos van a poder seguir estudiando una vez que finalicen un determinado nivel educativo. Pregunto, no para que me contesten, sino para que en todo caso se discuta después, terminar la escuela primaria en una escuela rural habilita exactamente igual para hacer la escuela secundaria que terminar la escuela secundaria en la escuela de acá a la vuelta. Y la inclusión educativa exige que sí. La pregunta es si la realidad educativa muestra que esto que la inclusión educativa exige efectivamente se cumple.
Y finalmente podemos decir, como el último significado amplio, es el significado más exigente de todos, este que voy a decir ahora, que es que cada vez que surge una nueva barrera para el acceso a la escuela o para el aprendizaje en la escuela, que cada vez que esto sucede, el Estado asuma sin demora, sin dilación, medidas positivas que remuevan esas barreras y que permitan a quienes sufren esas barreras disfrutar a pleno de su derecho a la educación. ¿Por qué digo que esto es muy exigente? Porque no sabemos cuáles son las barreras que van a ir apareciendo. ¿A quién se le podía ocurrir hace 15 años que el acceso a las tecnologías digitales se podía convertir en una barrera? Nadie lo podría haber pensado. Bueno, nadie no, nosotros quizás, muchos de los que estamos aquí. Alguien seguramente lo podía haber pensado, pero digo, para el sistema escolar, esa no era una barrera imaginable. De pronto es una barrera, uno puede discutir qué tipo de barrera es una discusión que podemos dar, pero es un buen ejemplo de algo que no podíamos pensar, ¿sí? Y sin embargo ahora se presenta. Bueno, aparecida esa barrera, habrá que asumir sin dilación medidas que remuevan esas barreras. Ahora, las medidas, algunas son de recursos, otras son de modelo organizacional. A mí me interesan las que tienen que ver justamente con el conocimiento pedagógico, porque yo puedo poner los recursos, puedo cambiar la organización, pero si sigo teniendo una situación en la cual tengo que llenar la tarea de enseñar en un modelo nuevo, con el mismo saber con el que se llena la tarea de enseñar en el aula estándar, yo lo que tengo allí es un problema. Entonces, si bien las condiciones que hay que proveer son muchas y todas ellas pueden ser obviamente genuinamente defendidas, lo que yo voy a discutir con ustedes en estos 2 días tiene más que ver con el saber pedagógico, con tratar de instalar la pregunta acerca de cuál es el saber pedagógico que se requiere para poder remover las barreras que se presentan para la inclusión educativa plena de muchos chicos, chicas, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, que asisten pero no permanecen, que permanecen pero no aprenden, que aprenden pero aprenden menos que lo que deberían aprender, que aprenden pero aprenden conocimientos sectarios, elitistas, que codifican como única cultura válida la cultura de un cierto sector. Esa es la pregunta o el tipo de pregunta que yo me considero en condiciones de ayudar a discutir.